Primero, un poco de contexto. Mi papá decidió que era infeliz en su matrimonio con 4 hijos, conoció a mi mamá y tuvieron una hija, es decir, a mí. Mi mamá siempre había deseado tener una niña, pero en el pasado por complicaciones tuvo un aborto que la dejó muy traumada. Ella estaba completamente sola porque mis abuelos vivían en otra ciudad y mis tíos muy lejos. Luego de un tiempo conoció a mi papá por unos arreglos en unos electrodomésticos, empiezan a hablarse y verse más seguido, tienen una relación de noviazgo, hasta donde nunca se propusieron formalmente, y 1 o 2 años después, nazco yo. Desde que nací, mi papá jamás fue una figura muy presente, ni en mi vida, ni en la de mi madre. Ella siempre se las arregló para cuidarme contratando niñeras, unas negligentes, otras responsables, que aún les tengo mucho cariño, y mandándome a la casa de una tía cuando eran mis vacaciones de colegio, y ella aún trabajaba. Mi mamá hizo muchos esfuerzos y sacrificios para cuidarme, y mi papá nunca dio un peso por mí, sino hasta el final de mi secundaria. Luego les explico por qué. Cuando tuve unos 10 o 12 años, miré detrás de mi padre su celular, donde había un grupo familiar donde obviamente no estaba mi mamá y otros contactos guardados como mi amor o mi hijo, pero eso nunca se lo mencioné a mi mamá. A partir de ese momento, cuando mi papá pasaba a la casa, tenía el descaro de responder las llamadas de sus hijos, encerrándose en mi cuarto y saliendo diciendo que eran cosas del trabajo, pero obviamente mi mamá y yo sabíamos de qué se trataba, aunque mi mamá nunca hizo esfuerzos por encararlo. Un poco antes de pandemia, ese recuerdo me volvió y me dio mucha intriga, por lo que decidí buscar pistas en el lugar en el que cualquier adulto sube su vida y tiene de ser su nombre completo. Facebook, aunque me costó, encontré unas fotos y comentarios interesantes, pero no pasó de ahí. Y un día en pandemia, por una videollamada de mi colegio, mi papá dejó su correo abierto y aunque estuvo mal, me puse a buscar evidencias de la otra familia de mi papá y encontré muchos documentos. Fue ahí que me di cuenta de que él estaba casado, tenía 4 hijos y por las fechas en las que estaba en primaria, mi papá le estaba pagando un crédito estudiantil a su hijo menor y por eso nunca le dio ni un peso a mi mamá. Desde ese día empezó a crecer el rencor, la rabia y el resentimiento hacia mi papá, lo que me llevó a terapia. Cuando entré a terapia me di cuenta, gracias a mi psicóloga, que a pesar de ser algo muy complicado y hasta doloroso, debía encarar a mi papá para saber la verdad. Y honestamente fue algo muy difícil para mí, pero al final, un día el año antepasado, se lo pregunté, o más bien él hizo una pregunta que me ayudó a encararlo. Me contó que en efecto tenía una esposa con la que no era feliz y yo tenía 4 hermanos mayores. Me dijo que me quería mucho, pero entendía si no quería volver a verlo. Que dijera eso fue extraño para mí, pero le dije que estaba bien así, y cuando le pregunté si podría conocer a mis hermanos, se puso muy a la defensiva, negándolo demasiado rápido, diciendo que serían más problemas para él. Unos meses después, mi mamá tuvo el valor de decirle a mi padre que terminaran su relación y si venía a la casa era solo para verme y nada más, lo cual claramente apoyé. En ese entonces yo seguía y sigo resentida con mi papá, y él vino a hablar conmigo confesándome que a pesar de todo, él seguía enamorado de mi mamá. Le pedí explicaciones de por qué, a pesar de estar casado y tener una familia, se le ocurrió meterse con mi mamá, y más aún cuando ella estaba en un estado mental tan vulnerable, pero nunca supo darme una respuesta coherente. Aunque en ese entonces estaba desesperada por encontrar a mis hermanos, con el tiempo se me fue quitando. A algunos los encontré y seguí en Instagram, y aunque aún sigo con querer conocerlos, ya no es tan relevante como antes. Si sucede bien y si no también. Nunca demandé a mi papá porque hasta mucho después supe que podía hacerlo, y aunque lo intenté convenciendo a mi mamá, ella no quiso hacerlo y ahora soy mayor de edad, así que ni modo. De todas formas, hoy en día él solo aporta una nimiedad económica, tratando de compensar años de abandono, pero siento que es más una ayuda para mi mamá que para mí, y realmente no sé si quiero algo de él. Hoy en día nuestra relación es bastante neutral y a veces sigo sintiendo ira hacia él. Den like y suscríbete para ver la parte 2. También puedes ver el video completo en YouTube.